yo espero que usted esté emocionado de poder estar en la casa de Dios, hermano. Es que debe de emocionarle venir a la casa de Dios. Debe de emocionarse, debe de sentir algo, no sé. El tema de, ¿verdad, Janet? Estábamos orando por Janet porque ella, en vez de estar aquí en la iglesia, debería estar en emergencia. Pero está desafiando y está creyendo que Dios puede hacer algo. Yo lo he visto anteriormente, a mí me ha pasado. Más adelante voy a contarles, no sé si alcance a llegar ahí, porque puede que esto lo hagamos en dos partes. Porque ¿quién no atraviesa por un valle de sombra? ¿Quién no atraviesa por un valle de sombra? Y puede que usted esté atravesando por un valle en estos momentos, esté pasando por ese valle. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana. Yo tengo una palabra para usted de parte de Dios. Yo quiero animarle a usted en esta mañana, pero usted también tiene que poner la actitud también para poder recibirlo. ¿Está conmigo? Capítulo 23 de Salmos dice, ¿por qué no lo leemos juntos? 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria este capítulo? Este es un clásico. Mi madre allá, como que las hermanas con años en el Señor se lo saben mejor. Mi mamá, hermana Petra, ya levantó la mano. Alguien más que se lo sepa de memoria, porque este no solo un clásico, mis hermanos Walworth, sino cuando usted lee las palabras, lo que dice desde el principio: Jehová es mi pastor. Y esta mañana vamos a hablar de ese pastor, porque esta mañana vamos a estar viendo pasos que te ayudan a atravesar ese valle, atravesar esos lugares. Amén. Padre, te damos gracias, tu palabra ya es bendita, pero sabemos que esta mañana la has enviado para seguir cumpliendo tu propósito en la vida de nosotros. Señor, sabemos que algunos están pasando por ese valle, algunos valles difíciles, pero Padre de la gloria, creemos en esta mañana que tú vas a traer una frescura a su vida, vas a traer llenura a su vida, que vas a llenar, Padre, aquellos vacíos que quizás, Padre de la gloria, no han sido llenos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Qué tremenda palabra. No solo cuando tú lees el capítulo, lees estos versos, yo no sé de usted, pero se te pone la piel chinita así. Especialmente cuando estás pasando por tiempos difíciles, cuando estás pasando por situaciones muchas veces donde a veces tú crees que no encuentras salida a ciertas situaciones. Y cuando tú comienzas a leer que Jehová es tu pastor, que nada te faltará, que Él está en control de todo, que Él tiene las cosas en su mano derecha. Si luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Él es el que me va a llevar por esos lugares. Cuando habla de en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, eso quiere decir que hay que atravesar, que hay que ir de un punto A a un punto B, que hay que ir de un lugar a otro. Ahora, me llama tanto la atención, hermano, que en los meses de invierno en Palestina, en los días de David, los pastores llevaban las ovejas a las tierras bajas donde había pasto, donde estaba más verde.
y hacía calor, y hacía más calor. Pero una vez, escuche bien, una vez que llegaba el verano y la temperatura subía, lo mejor para las ovejas era moverse a un terreno alto, era llevar a las ovejas al terreno alto. Entonces el pastor tenía que andar de un lugar para otro, ¿sí? Caminando, guiando las ovejas y para que pudieran tener ese confort y pudieran tener lo más verde. Ahora, la única manera de llevar a las ovejas de las tierras bajas a las tierras altas era pasar por los valles. Tenían que pasar por los valles. Y era desafiante. Y los valles son comunes en Palestina, pero era desafiante. Pero hoy en día para nosotros, como ovejas del buen pastor, también sigue siendo desafiante pasar por esos valles. Nosotros leíamos aquí en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira, ande en valle de sombra de muerte. En este salmo, la mejor traducción para este valle es valle oscuro o valle de profunda oscuridad. El valle de profunda oscuridad no se trata solo de muerte, escucha bien. No se trata solo de muerte, se trata de muchas otras cosas. Y cuando hablamos de sombra, cuando tú hablas de sombra, ¿qué es lo que sucede con la sombra? ¿Alguien alguna vez se ha asustado hasta con su propia sombra? No, en serio. Que depende de dónde está la luz. Alguien se ha asustado con su propia sombra. A mí me ha pasado, les soy honesto, me ha pasado no una, en varias ocasiones, que tú vas caminando y especialmente cuando hay poquitos lugares oscuros, ¿no? Donde no estás acostumbrado a pasar y luego la luz pega de otro lado y tú ves tu sombra. Pero algo que llama la atención también es que dependiendo dónde esté la luz, así la sombra es también. Porque a veces tú puedes estar en un lado y tú volteas a ver y la sombra está bien grandota. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? A veces lo que está diciendo aquí, por el valle de sombra, ¿de qué? Sombra de muerte. Una sombra, ¿sí? Sombra de muerte. Eso quiere decir que hay muchas otras cosas también. Los valles son imparciales, hermano. Son inevitables, pero tienen propósito también. El valle de profunda oscuridad no se trata solo de muerte, se trata de todas esas pruebas en la vida. Se trata de esas temporadas, ¿sí? Donde las sombras superan a la luz. Se trata de esas crisis. Se trata de esos tiempos de enfermedad. Se trata de esos tiempos donde tú sientes que ni el sol te calienta. En esos tiempos donde tú crees que todo el tiempo vas a estar viviendo una temporada de invierno. De eso está hablando. Cuando estamos batallando en alguna área con nuestros hijos, cuando estamos pasando diferentes tribulaciones, de eso está hablando. Todo el mundo va a tener que pasar por el valle y muchos no solo van a pasar una vez, muchas veces nos va a tocar que pasar varias veces por ese valle. Incluso a las ovejas obedientes. Porque si tú vas con el pastor lleva a las ovejas obedientes también y lleva a las desobedientes también. Las lleva todas juntas, hermana Diana. Porque los lleva a comer, entonces las lleva a un buen lugar, entonces tiene que llevar también a las buenas. Eso quiere decir que por muy buen cristiano, por muy espiritual que tú seas, también tienes que atravesar ese valle. Y mira aquí, David, justo antes de que él comenzara a hablar, aquí en el capítulo 23, justo antes que él comenzara a hablar acerca del valle, escribió esto, verso 3 dice: Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me guiará, está hablando del pastor, está hablando que Él nos llevará, ¿sí?
Él nos llevará por caminos, Él nos llevará por sendas de justicia, porque Él nos ama. Dios no va a ir, no, Él no quiere meterte en una situación y dejarte ahí, abandonarte en medio de la situación, no. Él nos pasa por ahí, porque la única manera muchas veces de nosotros poder entender el propósito de Dios, y lo decía la semana pasada y yo creo unas semanas atrás acerca de eso, la única manera muchas veces de poder entender el propósito de Dios es cuando estamos pasando por esas temporadas bajas. Es cuando estás pasando por ese valle, porque es la única manera que tú puedes conocer a Dios. Mira, luego continuó diciendo en el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, y no está hablando ahorita, está hablando futuro también, dice, tú estarás conmigo. Aún los caminos rectos pueden tener valles y sombras. Aún los caminos rectos pueden tener valles y sombras. Mira, un artista no puede pintar un cuadro. Para aquellos que saben un poquito de pintura, el buen artista no puede pintar un cuadro si el cuadro no tiene sombras. ¿Alguien se había dado cuenta? ¿Cuántos tienen cuadros en su casa? Oh, no, todos puras fotos de la familia. Pero sí, se ha dado cuenta que toda foto, inclusive las fotos, tiene sombras también. Pero los que tienen alguna pintura en su casa, nosotros somos amantes de las pinturas, tenemos algunas pinturas en nuestra casa, pero todas las pinturas, para que sea una buena pintura, debe de tener sombras. ¿Sabía eso? Y si no lo sabía, hoy aprendió algo nuevo. Ahora cuando vaya le va a andar buscando las sombras. No se vaya a caer por andar viendo para arriba las paredes, buscándole la sombra a las pinturas, ¿verdad? Y tampoco se vaya a asustar con su propia sombra. Pero sí, pero ¿sabe qué? El Creador, el que nos diseñó a nosotros, también nos diseñó con esa intención también, que aún la sombra por donde nosotros pasamos es parte del diseño, para Él obtener la mejor imagen que Él quería de nosotros, para que al final nosotros pudiéramos también proyectar la imagen de Él. Todos los caminos, hermano, van a tener valles. Los valles son inevitables, son imparciales. La Biblia no dice, tened por sumo gozo si os enfrentáis a pruebas. Escuche bien, Santiago capítulo 1, verso 2. El verso no dice tener por sumo gozo sí. Cuando le ponemos sí es una opción. El verso dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en pruebas. Tened por sumo gozo cuando os encontréis con pruebas. ¿Quién va a tener gozo cuando se encuentra en pruebas? Si somos honestos, yo creo que nadie tiene gozo cuando está pasando por prueba. Santiago nos está llamando, no perdamos el gozo en medio de la prueba. Y ahí es donde le voy a dar uno de esos tips yo al final. Porque a veces tendemos a perder el gozo en medio de la prueba. Y tendemos a desenfocarnos de en medio de lo que Dios está tratando de hacer. Santiago dice, tengan por sumo gozo, mantengan la esencia de lo que es Dios para ustedes. Sí, porque las pruebas van a llegar. Ustedes se van a tener que encontrar en las pruebas. Pero ahí no tienes que perder el enfoque. Hay tantas sombras que tratan de proyectarse en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y muchas de esas sombras, escuche bien lo que voy a decir, nos empujan a vivir bajo el temor. Esas sombras nos empujan a vivir bajo el temor. Y muchas veces todo lo que nosotros podemos vivir, donde nosotros vivimos, es una vida de temor. Y nuestra visión no está en lo que Dios dijo que va a hacer. Muchas veces nuestra visión está en el temor. Nuestra visión está en el miedo. Sí.
y proyecta en nosotros ese sentir de no voy a poder, no puedo hacerlo. Alguien está aquí. Y hace que nos estanquemos, que nos quedemos en medio de ese valle. Pero a veces esos valles llegan como resultado de esta creación enferma de pecado. Y no solo eso, sino como una experiencia en el desierto para prepararnos para la batalla. Los valles van a llegar, pero van a llegar para cumplir un propósito. Escucha bien, los valles van a llegar, pero van a llegar o están llegando a tu vida o estás pasando por ellos en estos días porque Dios está cumpliendo su propósito en ti. Pero pastor, ¿cómo es que va a estar cumpliendo su propósito? Si mire la crisis donde estoy, mire por dónde estoy pasando. No te preocupes, los valles no duran para siempre. Los valles tienen una salida. No te vas a quedar en ese valle porque Dios está cumpliendo su propósito en ti. Y Dios va a cumplir su propósito en ti. El pastor estaba llevando las ovejas a un mejor lugar. Y cuando Él te está atravesando por ese valle, es porque Dios te está llevando a un mejor lugar. Dios te está dejando pasar por ahí. Sí, pastor, pero me está sacando las lágrimas. Sí, pero está provocando dolor. Hey, ¿tú crees que las ovejitas cuando pasaban por el valle pasaban así tranquilas? No, algunas se quedaban trabadas, se quedaban estancadas y tenía que venir el pastor y tenía que sanar sus heridas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nuestro pastor nos está conduciendo a un lugar donde nuestra fe va a ser refinada, donde nuestra fe va a ser más fructífera para que nosotros podamos reflejar la imagen de Él con más claridad. Si tú ves el testimonio de Pedro, las palabras inspiradas de Santiago y lo que Hebreos dice, la fe no es inmune a las pruebas. Tu fe no es inmune a las pruebas, ¿o sí? La fe no es inmune a las pruebas. Es alimentado por pruebas. Tu fe es alimentada por las pruebas. Alguien me está cuando tú le pidas fe al Señor, van a venir las pruebas, porque ahí es donde tu fe va a estar siendo alimentada. ¿Cómo puedes probar tú que tienes fe si todo está yendo bien en tu vida? ¿Sí? Hermano Tony lo decía bien clarito. Yo estaba en la iglesia, pero sentía que no necesitaba a Dios porque todo estaba bien. Y para los que oyeron el testimonio de él, ¿qué fue lo que sucedió? Dios lo tuvo que llevar a ese tiempo de que cuando tú ves por lo que él atravesó, tiene que ser la misericordia de Dios. Tiene que realmente ser la gracia de Dios. Tiene que ser realmente el favor de Dios. Esto no significa que el valle sea fácil, hermano, pero significa que nuestro dolor, nuestra prueba y nuestro viaje no van a ser en vano. Que su viaje no está siendo en vano. ¿Sí? Cuando usted viene a la casa del Señor, su viaje no está siendo en vano. Usted no se da cuenta, pero cada vez que usted está viniendo, usted está poniendo algo en el banco del Señor. No estoy hablando del dinero, estoy hablando del área espiritual. Cuando tú traes tu ofrenda de gratitud, cuando entras por esas puertas con acción de gracia y vienes a la casa del Señor y dices: Señor, estoy pasando por esto, estoy viviendo por esto, pero aquí está mi adoración, pero aquí está mi alabanza, pero aquí está mi gratitud. Esto es todo lo que tengo, Señor, esto es todo lo que puedo ofrecerte. Aquí está mi corazón. Y cuando tú le ofreces eso a Él, eso es suficiente para Él. Eso es suficiente para Él. Si quizás tú actualmente estás atravesando por ese valle, y si no estás, gloria a Dios, pero hay algunas cosas que nos van a ayudar y van a hacer la diferencia en nuestro caminar mientras caminamos por ese tiempo, por esa temporada difícil. Las pruebas en la vida del creyente tienen propósito.
Y cuando pases por el valle, número 1, aprende a caminar más cerca del buen pastor. Cuando estés caminando por ese valle, aprende a caminar más cerca del buen pastor. Get closer to God. ¿Sí? Aún cuando te quedas allá en casa que no pudiste llegar, conéctate. Conéctese. ¿Sí? No se salga de la visión, sino conéctese. El pastor no es para ser guía en una corta distancia, sino para guiarnos en distancia larga. Él quiere guiarnos en distancia larga. Él entra en las sombras con nosotros. Y Él puede usar esos momentos de sombra para acercarnos a Él. Mira, Isaías 43, verso 2 al 3 dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Aquí yo siento que está hablando de un valle. Mira, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego de la opresión, no seréis quemados. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esa no es palabra mía, esa es palabra del profeta Isaías, que te está afirmando, que nos está afirmando que es lo que Él va a hacer. Y está diciendo: cuando el enemigo venga a susurrarte al oído, cuando el enemigo venga a seducirte con pensamientos que no agradan, cuando el enemigo venga para decirte que tú no sirves, para decirte que estás solo, para decirte que el pastor te ha abandonado, que el buen pastor no haría eso, etcétera, 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 que puedas resistir y hacer. Santiago 4:8 dice: y acercarte a Dios, y Él se acercará a nosotros. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a ustedes, y Él se acercará a vosotros. Recuerda que nosotros no tenemos su perspectiva. Nosotros no tenemos la misma perspectiva de Dios, pero tenemos sus promesas. Y como hijos de Dios, hermana Dilcia, todo lo que necesitamos son sus promesas. That's all I need. All I need is His promises. Todo lo que yo necesito son sus promesas. Vamos, dígale a su vecino ahí: todo lo que necesito son sus promesas. Nuestro caminar será mejor si caminamos cerca de Él, si caminamos cerca del buen pastor, si caminamos cerca de Dios, en vez de estar haciendo pucheros todo el tiempo. ¿Verdad, Janet? En vez de estar haciendo pucheros. Pero cuando estás caminando cerca de Él, tú puedes tener la seguridad, puedes tener la confianza. El día viernes, qué clase la que tuvimos el día viernes. Si usted no pudo venir a lo de las parejas, los matrimonios, véngase a la otra. Pero inclusive alguien tocó acerca de ese tema, la seguridad que da el agarrarse las manos, la seguridad que siente la esposa cuando el esposo le toma de la mano. Pero te imaginas la seguridad que nosotros sentimos cuando el Señor dice: mi hijo, dame la mano. Dame tu mano, que yo te voy a llevar por ese valle. Yo voy a caminar contigo por el desierto, porque Dios no le va a poner fin al desierto. Él va a esperar que tú atravieses el desierto, pero no te va a dejar solo. Va a ir contigo por ese desierto, así como fue con Moisés. Cuando Moisés le dice: hey, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Y el Señor le dice: no te preocupes, mi presencia irá contigo. Y sabe que Él no nos ha abandonado, su espíritu va con nosotros. Él va con nosotros. Punto número 2. Es importante hablar con Dios. Es importante hablar con Dios. Habla con Dios. Mira, David llegó al valle. Él dejó de hablar de Dios y comenzó a hablar con Dios. Escucha esto. Hay una gran diferencia entre hablar de Dios y hablar con Dios. ¿Me da permiso? Hay gente que puede hablar de Dios,
pero le cuesta hablar con Dios. ¿Sí entendió? Hay gente que puede tener el conocimiento, que es buena para hablar de Dios en donde quiera que esté, pero le cuesta hablar con Dios. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Gracias por preguntar. Pero alguien que habla con Dios, tú puedes ver los frutos que proyecta, el mensaje que envía cuando está platicando. Tú sabes cuando una persona habla con Dios. Tú sabes cuando una persona está conectada con Dios y no solo habla de Dios. ¿Cuántos no hablan de Dios? Muchos pueden hablar bonito de Dios, pero no se trata de lo bonito que tú puedas hablar de Dios, sino cómo hablas con Dios. Tener la experiencia con Dios. Usted puede darse cuenta de quién en realidad habla con Dios. Hay gente que a mí me ha dicho, no, me decía antes, no, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, pero en realidad su vida no proyectaba de alguien que estaba metido a las 5 de la mañana con Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha notado los pronombres que utiliza aquí que utiliza David aquí en el Salmo 23. David, cuando comienzan los primeros versos, él habla acerca del buen pastor, de que él lidera, él guía y él restaura. Pero David más adelante en los próximos versos ajusta su lenguaje, porque él dice, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo, tu vara y callado me confortan. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque a veces lo que necesitamos es aliento. Porque a veces lo que necesitamos no es que nos den un sermón, porque a veces lo que necesitamos es que nos den un abrazo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y no es coincidencia de que él haga ese cambio en ese lenguaje. El cambio ocurre cuando comienza a hablar acerca del valle. Qué tremendo, ¿no? Son detallitos, pero el cambio comienza cuando él comienza a hablar acerca del valle. Porque es en el valle donde se incrementan los riesgos. Porque es en el valle donde somos rodeados de situaciones difíciles, de situaciones peligrosas. Es en medio de ese valle donde a veces se nos susurra de que nos regresemos. Pero David dice, ya llegué hasta acá. Y tú me vas a dar el aliento. Tú me vas a dar las fuerzas. Tú me vas a dar lo que necesito para poder atravesar este valle, para poder llegar al otro lado. Eso es lo que David está diciendo. Yo no sé si alguien está atravesando en ese valle o una situación difícil, pero yo quiero decirte en esta mañana, quizás tú sientas que te estás asfixiando en medio de esa situación, en medio de esa crisis, y tú crees que estás llegando ya al final de una relación, de algo, pero Dios quiere decirte en esta mañana que tú estás al principio de algo grande, porque Dios está a punto de hacer algo poderoso y glorioso en tu vida. Y yo lo creo cada vez que estoy atravesando por un valle, le digo, Señor, yo necesito que tú me lleves de la mano. Yo necesito que tú me lleves de la mano. David conocía el valor de clamar a Dios. David conocía el valor de clamar a Dios. Una y otra vez a lo largo de los salmos. Escuche bien, ya voy terminando, aunque no lo crea, voy terminando. Una y otra vez a lo largo de los salmos, David registró esta frase: escucha mi clamor, oh Dios. Escucha mi clamor, oh Dios. Y yo creo que esta mañana, hermana Tomasita, en el libro de Salmos donde leyó, yo creo que también decía esto: escucha mi clamor, oh Dios.
El mismo pastor salmista que no dudó en hablar con el pastor Salvador es el que lo testificó. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Verso 18 del capítulo 34, ahí mismo en el libro de Salmos. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de tu espíritu. Hace unos días creo que prediqué acerca de algo. Sí. Porque a veces te pueden robar todo, te pueden golpear, te pueden herir, pero mientras no maten tu espíritu, no van a cambiar tu actitud y tú vas a poder mantenerte de pie. Yo no sé dónde tú estás pasando, pero en esta mañana es importante que le dejes saber al enemigo de que si estás de pie es por la misericordia de Dios, que si estás de pie es porque tienes al buen pastor, que si estás de pie es porque el buen pastor te está llevando por el valle. Y que usted puede decir como hizo Jesús cuando él estaba, el mismo Jesús atravesó por un valle de sombra de muerte. ¿Se recuerda cuando estaba en el Getsemaní? You can tell. Tú puedes saber de que él estaba en un valle. Literalmente un valle de sombra de muerte, porque unas horas más tarde él iba a ser ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Fue buscar al Padre. Fue buscar la voluntad del Padre. Fue decirle al Padre si es posible. Y el Padre le dijo: hijo, yo tengo que cumplir mi propósito en ti. Tú vas a cumplir el propósito del sacrificio para poder traer salvación a toda la humanidad. Y ahí estando en el Getsemaní, él oró: Abba Padre, Abba Padre. Hacemos una más. Me da un par de minutos para hacer una más. 3, punto número 3, con esta cerramos. Busca el tesoro. Busca el tesoro. Dios puede redimir cualquier cosa por donde nosotros pasemos como creyentes. Dios puede cambiar cualquier cosa por donde usted está, por donde usted está pasando o por donde nosotros estemos pasando. Y esta es la esencia de lo que dijo Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, vamos, termínelo usted. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿se da cuenta? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Wow. Y sabemos que los que aman a Dios. Y tú dices: bueno, ¿por qué estoy pasando por eso? Bueno, estás pasando por eso porque como tú amas a Dios, eso te va a ayudar para poder crecer en fe. Ay, ay, ay. Como tú amas a Dios, esa situación que se te ha venido, que te está quitando el sueño, que te está provocando dolor de cabeza, es esa misma situación la que te va a dar una victoria. Ay, es esa misma situación la que te va a hacer ver la gloria de Dios. Es esa misma situación, ay, 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 es esa misma situación la que va a hacerte ver la victoria que pensaste que nunca podía llegar. Pero después sigue diciendo: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito. Eso quiere decir que en medio de lo que tú estás pasando, Dios tiene propósito. Que por muy oscuro que sea el valle, aún Dios tiene propósito ahí. Dios nos dijo que todas las cosas iban a ser buenas, que cuando entráramos en el camino de Él y empezáramos que todas las cosas iban a ser bien. Si a usted se lo dijeron, le dieron otro evangelio. Porque el evangelio que yo conozco no me ha traído más que problemas y pruebas. Estoy abriendo el corazón, hermano. Pero ¿sabes qué? En medio de cada una de esas cosas que he atravesado, he conocido a Dios. Y sé que Dios existe. Y sé que Dios existe.
Porque cada una de esas situaciones ha moldeado mi vida. He visto a un Dios sanador, he visto a un Dios libertador, he visto a un Dios restaurador, he visto a un Dios que todo lo puede, he visto a un Dios de lo imposible. Porque cosas que no podía hacer, Él las está haciendo. Él las está haciendo. Y yo sé que si las puede hacer conmigo, también las puede hacer contigo. No dijo que todas las cosas iban a ser buenas. Dijo que no hay nada por lo que nosotros pasamos que no pueda ser redimido, que no pueda ser cambiado. Siempre de todo eso, algo bueno va a salir. Algo bueno va a salir. Voy a cerrar ya. Cualquier valle que atravesemos, Dios puede entrar a él con nosotros para bendecirnos y cambiarnos para que parezcamos más a la imagen de Él. ¿Y sabes qué? Eso se llama tesoro. Eso es tesoro. Mira, primero de Pedro 1:7 dice: estas pruebas mostrarán que tu fe es genuina. Me gustó este versículo. Estas pruebas mostrarán que tu fe es genuina. Está siendo probado como el fuego prueba y purifica el oro. Aunque su fe es mucho más preciosa que el simple oro, así que cuando vuestra fe se mantenga fuerte a través de muchas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honor en el día que Jesucristo se manifieste a todo el mundo. Mira, esas mismas pruebas van a traerte alabanza. Tienen que provocar alabanza. Tienen que provocar algo. Tienen que provocar adoración. Cuando un creyente pasa por un Señor, está seguro de que su fe es genuina. ¿Y sabe qué? Esa fe es tesoro. Esa fe es tesoro. Dios a través de su Espíritu nos revelará dónde Él está convirtiendo esas heridas en tesoro. Yo sé que tú no las puedes ver, pero a veces esas heridas, ¿se recuerda cuando le hablé de la concha? Esas heridas, Él las está convirtiendo en una perla. Ese dolor Él lo está convirtiendo en un tesoro, porque la perla, después de que ha sido formada, tiene un precio. Y ese dolor se está convirtiendo en un tesoro. Y es posible que nunca entendamos completamente, pero en su gracia podemos darnos cuenta de que su mano está trabajando a favor de nosotros, de que su mano está trabajando a favor tuyo, de que su mano está trabajando a favor de ti, aun cuando tú no te das cuenta, por lo que estás viviendo, por lo que estás atravesando. Y quizás nosotros no querríamos, póngase de pie, no querríamos pasar por eso. Quizás ninguno de nosotros quisiéramos pasar por eso. Pero la única manera de poder llegar e ir al otro lugar, a los lugares altos, es atravesando el valle. La única manera que Él puede llevarte a ese lugar es atravesando el valle. Y va a ser riesgoso, pero al final vamos a poder decir: valió la pena haber atravesado ese valle. Valió la pena haber ido por esa oscuridad. Valió la pena todo aquello que nos encontramos. No solo sombra de muerte, sino que toda crisis, todo lo que nos toca vivir. Cierre sus ojos ahí donde está un par de segundos. Yo quiero que le dé gracias por el valle, porque usted está pasando por el valle, pero usted no está pasando solo, fíjese. Usted no está yendo solo por ese valle. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo ver que Dios no lo ha abandonado. Porque si usted está en esta casa hoy, es porque Dios ha estado contigo. Es porque Él se ha hecho presente en su vida y lo está llevando, y lo está llevando poco a poco. Que quizás usted está atravesando por crisis. Tal vez está teniendo situaciones con sus hijos. Tal vez está teniendo situaciones en el trabajo. Tal vez está atravesando por una crisis de alguna índole. Tal vez está batallando en una área de su vida. Tal vez está batallando con algo.
en su vida, en su mente, está luchando con algo. Pero yo puedo darme cuenta de que el buen pastor no lo ha abandonado, de que él todavía lo está pastoreando. ¿Sabe por qué? Porque no le ha hecho falta nada. No le ha hecho falta nada. Él le ha dado lo necesario para sobrevivir. Él le ha dado lo necesario inclusive para poder bendecir a otros. Él le ha dado lo necesario inclusive para bendecir esta casa, para ayudar que esta casa siga caminando, para que podamos seguir predicando el evangelio, porque ese es el buen pastor. Que a pesar de tus valles, que a pesar por donde te ha tocado pasar o donde estás pasando, estás de pie. Es que aún a veces la enfermedad ha venido a azotarte tal vez, pero ¿sabes qué? Estás acá. Estás acá. Y como cantábamos en esta mañana, llévame de regreso a la cruz para que pueda volver a enfocarme, porque a veces me olvido de lo que tú estás haciendo, de lo que tú haces, de lo que eres capaz de hacer. Dígale: gracias, Señor, porque es este valle el que me está formando, porque es este valle el que está desafiando mi fe. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, lo que estás haciendo en la vida de mi familia. Te damos gracias en esta mañana. Señor, mira cada vida, mira cada corazón en esta mañana. Padre, que no se vayan a casa como regresaron. Que no se sientan frustrados, Padre de la gloria, sino que puedan ir a casa con el gozo, recordando de que tú estás siguiendo en ese valle por donde nos toca atravesar. Que somos el diseño tuyo, y que aún las sombras son importantes para poder proyectar tu imagen. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por cada hijo tuyo, por aquellos que han venido, que vienen de lejos, Padre de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida, bendice cada corazón en esta mañana. Una vez más, por aquellos que han salido, los que están enfermos, los ponemos en tus manos. Por Yaciel, una vez más, restaura su cuerpecito. Si algún otro niño está enfermo, también lo ponemos en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda honra, a ti sea toda gloria. Aquellos que se sienten en victoria en esta mañana dicen: que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. No se olvide, el próximo domingo estaremos celebrando el Día del Padre, así que hermanas, traigan su mejor regalo para los papás, por favor. ¿Oyeron, varones? Ni una amén. No sé cómo les va a ir, pero espero que a mí me vaya mejor que a usted, porque no oí los amenes. Así que venga, se traiga a alguien, no se queda en casa. Venga, vamos a celebrar todos juntos el próximo domingo. Vamos a estar orando por los cumpleañeros también. Invite a alguien.